Bienvenidos a Cabaña de Libros. Hola, soy Ada y hoy os traigo un especial recorrido desde los cimientos de la literatura gótica, pasando por autores y novelas de gran calado hasta aterrizar en una obra muy actual y especial. ¿Queréis conocerlas? ¡Empezamos! Primera, El castillo de Otranto, de Horace Walpole, publicado en 1764. Walpole fue un noble novelista inglés del siglo XVIII y es conocido por ser el creador del Castillo de Otranto. Estamos, pues, ante el primer relato gótico conocido. La novela transcurre en la Italia medieval. Narra la historia de un tirano que trata de perpetuar el poder. Él pertenece a una estirpe maldita, por lo que su cometido encontrará una resistencia sobrenatural a sus planes. Con un asfixiante decorado de fondo encuadrado en un siniestro castillo, la historia nos presenta personajes con pasiones exacerbadas, inquietantes puertas chirriantes y criptas secretas. Con estas premisas seremos partícipes del nacimiento de este género, un auténtico diamante en bruto. Tras esta novela aparece unos años después, en 1777, una nueva aportación a este género, que desarrolla más la propuesta de Walpole. Se trata, pues, de El varón inglés, o también titulado como El campeón de la virtud. El varón inglés fue publicado anónimamente, pero posteriormente se supo que era una mujer inglesa, su creadora, Clara Reeve. En este innovador relato encontramos la historia de un joven campesino que por azares mágicos acaba sumergiéndose en unos acontecimientos sorprendentes. En la novela, la autora hace una gran aportación al género gótico, dándole más sentido y coherencia a lo sobrenatural. Perfila los elementos que introduce Walpole en el Castillo de Otranto, sentando las bases e influencia para posteriores autores, los cuales fueron atraídos por la fiebre lectora que abarcó unos 60 años dentro del periodo del romanticismo inglés. Quiero cerrar esta reseña apuntando dos cosas. En primer lugar, quiero comentaros que existe un documental checoslovaco del Castillo de Otranto, con fragmentos de animación del año 1977. Y en segundo lugar, he encontrado en una biblioteca digital una impresión de la obra datada del año 1854. Os dejo aquí abajo el enlace por si le queréis echar un vistazo. Si alguien sabe de una edición nueva, por favor que lo deje en comentarios. Segunda, Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky, publicado en 1866. Dostoyevsky fue reconocido como uno de los grandes genios de su época, tras la publicación de Crimen y castigo, la cual lo consagró como una de las figuras centrales de la literatura rusa. Posteriormente vinieron títulos como El jugador, El idiota, Los demonios y especialmente Los hermanos Karamazov, publicado en 1880, un año antes de su muerte. Estas novelas acabaron consagrando al autor como uno de los representantes del movimiento del Renacimiento ruso. A Dostoyevsky se le considera el máximo representante de la novela de ideas. En sus obras aparece detallado lo cotidiano, con evidentes rasgos de modernidad, diálogos y pensamientos que ilustran magistralmente la tragedia moral de sus personajes. En su estilo, es característico, además, la presencia simultánea de varias voces. Su narrativa se ha definido como polifónica, es decir, compuesta a base de voces que se superponen y complementan. Según Dostoyevsky, en Crimen y castigo, al igual que en Los hermanos Karamazov, otra obra maestra, desarrolla su estudio psicológico de un crimen. En ambas nos narra cómo se va deshojando esa personalidad atormentada de los protagonistas, presentando el conflicto que se establece entre la individualidad del personaje y su entorno. Podemos disfrutar en su lectura de agudos análisis psicológicos, la relación del hombre con Dios, la angustia moral y las contradicciones de la libertad humana. Sobre esto quiero apuntar que el intelectual y escritor austríaco Stefan Zweig lo consideró el mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos, pues su obra, aunque escrita en el siglo XIX, refleja también al hombre y la sociedad del hoy. Pero ¿cómo se fragua un genio? ¿Cómo llega un escritor a esa excelencia, a vislumbrar personajes de carácter existencialista que se debaten entre la esencia humana y el libre albedrío?
Por un lado tenemos sus voltaicas experiencias vitales, tales como provenir de una familia devastada por la desgracia. Tristemente, su madre murió prematuramente, dejando viudo a un coronel del ejército, déspota y cruel, el cual, por su tiranía violenta, acabó asesinado por sus propios campesinos. Este hecho marcó en el alma del escritor una profunda culpa y estuvo a punto de perder la razón. Otro apunte son los 4 años de presidio del escritor en su juventud, concretamente en Siberia, por colaborar con determinados grupos liberales y revolucionarios contrarios a las leyes del zar. Sus experiencias fueron plasmadas en 2 de sus novelas. Se trata de Recuerdos de la Casa de los Muertos y Memorias del Subsuelo. Y no olvidemos la muerte de su primera mujer, que lo arrastró a una fatalidad imparable. A partir de ahí sucumbió al juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos. Su situación económica se vio quebrada por las deudas y las pérdidas en los grandes casinos europeos. Sin duda, el autor tuvo una vida tan compleja como su obra. Refleja en ella el realismo psicológico del individuo frente al paradigma social zarista, lo micro frente a lo macro, como también una fuerte inclinación al dolor humano. Hemos comentado algunas de las obras del gran Dostoyevski. Me gustaría saber cuál de ellas es vuestra favorita. Tercera, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo, publicada en 1848. Como sabéis, el autor fue mundialmente conocido como su padre, Alejandro Dumas. Este, hijo ilegítimo del famoso escritor, supuso un estigma social y moral para el autor, aunque finalmente fue reconocido por su progenitor. Esta situación la plasmó en su novela El hijo natural, publicado en 1858, donde expuso la teoría de que aquel que trae un hijo ilegítimo al mundo tiene la obligación moral de legitimar y casarse con la mujer. Su procedencia determinó sus pensamientos y escritos, favoreciendo la creación de personajes abocados a la tragedia. En La Dama de las Camelias, el autor nos muestra un París bohemio, evocando escenarios como teatros, óperas, cafés, carruajes elegantes, señoras y señores de alto copete, glamour y lujo. En este escenario conoceremos a Marguerite Gautier y Armand Duval. Él, desde el momento en que la ve, queda perdidamente enamorado y a través de diferentes circunstancias acaban viviendo una historia de amor de corte romántico, la cual choca frontalmente con el orden y los convencionalismos sociales de la época. Ella es una bella cortesana muy conocida y altamente cotizada, y él, un joven modestamente adinerado de vida indolente. Pondrán en jaque los valores del siglo XIX, donde la familia es una institución dentro del orden del Estado y, por tanto, fuente de derechos y obligaciones que deben velar por la honra y el respeto de su linaje. Quiero apuntar que la novela narra la propia experiencia de Dumas, un idilio que vivió en su juventud con una bella y joven cortesana. La narración es casi una transcripción del romance desde el principio hasta el fin, de los 2 meses de relación reales, salvando algunos hechos ficticios. Como curiosidad, podemos apreciar que el día en que conoció a la dama, Dumas lo dejó narrado casi al pie de la letra en los capítulos 8 y 9. Fue adaptada al cine innumerables veces, entre ellas quiero destacar la versión de 1936, protagonizada por Greta Garbo, y también al teatro, con La Traviata de Giuseppe Verdi, que se inspiró en esta obra, convirtiéndose en una de las óperas más celebradas del siglo XIX hasta nuestros días. Es en definitiva una novela llena de pasión y belleza, que nos deja una de las obras más universales e icónicas de la literatura. Cuarta, trilogía medieval de Ana María Matute. Matute es una de las autoras españolas más importantes e internacionales de la literatura contemporánea. Su obra se divide en 2 bloques. Por un lado tenemos su narrativa de la posguerra y por otro el que trataremos hoy, el paso de la adolescencia a la edad adulta, la pérdida de la infancia. La autora llenó sus obras de una potente carga melancólica, plasmando belleza y oscuridad en cada una de sus líneas, todas ellas cargadas de gran lirismo. Sus novelas muestran profundas carencias afectivas en sus personajes. Esta característica creativa estuvo marcada por un divorcio conflictivo, en el que transitoriamente perdió la custodia de su hijo. Este hecho hizo mella en la escritora,
generando problemas en su salud mental, lo cual condicionó su trayectoria literaria y en general toda su vida. Hablemos primero de su obra maestra, una de las grandes novelas de este siglo y un clásico de culto dentro del género de la fantasía épica. He aquí Olvidado Rey Vudú, publicado en 1996. Ambientada en la Edad Media, Olvidado Rey Vudú tiene un gran componente de fabulación. Narra el nacimiento y expansión de un reino, la astucia de una niña y la magia de un viejo hechicero. Su trama está llena de guiños a cuentos clásicos que todos conocemos, pero en un marco de cuento para adultos, pues no paran de darse traiciones, odios, glorias, pasiones y celos. Todo ello dentro de un paisaje simbólico, con toda su oscuridad y brutalidad del medievo. Concluyo que es una lectura muy exigente, debido a la gran cantidad de personajes, el uso de frases largas y complejas, las metáforas y los significados abiertos, y sobre todo lo más obvio, la dimensión del libro, que abarca casi 1000 páginas. Pero quiero destacar, a pesar de todo, lo bellamente explicado que está el complicado tránsito entre la infancia y la madurez de uno de los personajes. Y para ello utiliza un lenguaje poético y trágico, muy evocador y melancólico a la vez. La segunda novela de la trilogía es Aram Manoz, publicada en el año 2000. Escrita en clave de fantasía, nos cuenta la historia de iniciación a la vida y al amor de un muchacho medio humano, medio mágico. La trama arranca a través de un viaje junto a una muchacha, en una edad media constreñida por batallas. En su trayecto aprenderán que la belleza y el amor entrañan dolor, y que la realidad asedia siempre a los deseos y los sueños. Finalmente, los personajes serán abocados irremediablemente a perder su inocencia y niñez por culpa de las circunstancias. La novela explora la condición humana. Es dura y cruel, pero goza de sublime belleza, al igual que Olvidado Rey Vudú. Y la tercera novela de la trilogía, La Torre Vigía, publicada en 1971. Una vez más, Matute derrama su talento fabulador, llena de fantasía las páginas de esta epopeya. Conmovedora y profunda, escrita en una prosa compleja y llena de significados ocultos, La Torre Vigía es más bien retratada como un viejo recuerdo. Contextualizada en el medievo, al igual que las dos anteriores, nos presenta un mundo tenebroso y mágico. El heroísmo y superstición, la violencia y la barbarie conforman una fábula de caballerías escrita de forma autobiográfica, en la que se narran los años de formación y aprendizaje de un joven caballero. Llena de metáforas y símbolos, es una novela de aprendizaje, con una profunda y conmovedora humanidad. Su narración está llena de florituras, poética y lírica, nos deja interesantes y profundas reflexiones. ¿Habéis leído a Ana María Matute? Y quinta y última, Thornhill, de Pam Smile, publicada en 2017. Bienvenidos a Thornhill, un orfanato encantado donde el terror no viene de los fantasmas. La novela es intensa y está cargada de misterio. Refleja los temores de una niña huérfana que a manos de sus compañeras sufre uno de los maltratos más perversos, el bullying. Este argumento es el eje de dos historias paralelas e entrelazadas, separadas por el tiempo. Por un lado tenemos a Mary, una niña de los años 80, que conoceremos a través de su diario. Y por el otro a ella, una niña solitaria que vive en el siglo XXI. La historia irá tejiendo poco a poco lazos invisibles entre las dos, a través de toques sobrenaturales y un gran sentimiento de compasión y empatía. La edición es especial, la mitad del libro son ilustraciones. La historia de una de las tramas temporales es contada exclusivamente a través de imágenes, las cuales han sido creadas por la propia autora. El ritmo del texto es ágil y atrapante, mantiene al lector en alerta, es muy difícil dejar de leer. La combinación de imágenes, de gran expresión artística a modo de narrativa, convierte esta obra en una experiencia lectora original y única. Por último, quiero apuntar que la autora es profesora de ilustración, y esta es su primera novela. Esperemos que en un futuro podamos disfrutar de nuevo de su talento. Si tenéis la ocasión de leerla, por favor no la dejéis pasar, vale mucho la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por pasaros, por vuestro tiempo y atención. Os espero en un próximo vídeo. ¡Felices lecturas!